Aquí entre nos, antes de empezar a hablar de las cosas serias, a mí la verdad es que me gusta la fenomenología porque la entiendo y me relaja. Me simplifica la vida. Siempre he sufrido tratando de entender por qué a las personas les gusta ver la realidad con tantos números y fórmulas. Entiendo la fascinación por el ajedrez, por ejemplo, y todas sus complejas jugadas, pero la realidad es lo más accesible que tenemos. ¿Para qué complicarla tanto? ¿Está justificado? ¿Lo hace mejor? ¿Nos lleva más lejos? Ese es a final de cuentas el propósito de esta serie. La fenomenología me gusta por tres razones principalmente, como dije. Es simple. Empieza por las cosas como son, así como las percibimos. No nos exige empezar con teorías abstractas ni matemáticas. Nos pide que empecemos por aquello que vemos, oímos, olemos, gustamos y tocamos. En segundo lugar, me gusta porque se está volviendo cada vez más popular. Claro, todos queremos estar en el club más cool o que está más de moda, pero el que se haya puesto de moda no es casualidad. Resulta que todos los avances en física, biología y genética, neurociencia por ejemplo, apuntan a que ese es el método adecuado. Sería muy largo describir cómo es que ha sucedido esto, pero tal vez en otra ocasión nos tomemos el tiempo. En tercer lugar, me gusta porque hace algo que fue muy escaso, que casi no se hacía en la ciencia del siglo XX, en la ciencia de los 1990s, o de hecho tampoco a principios de los 2000s, y en la mayor parte de los lugares en donde no hay un cuestionamiento científico profundo, actualizado, pues también se sigue pensando así, es decir, no se distingue con suficiente cuidado entre saber e imaginar, precisamente entre hechos y creencias. Es honesta en ese sentido y para mí eso hace toda la diferencia. Mi nombre es Luis de la Mari y tengo un doctorado en lingüística. ¿Qué hago hablando de teoría y filosofía en lugar de hablar del lenguaje? Porque veo una gran falta de conciencia y demasiado trabajo rutinario en la lingüística. La verdad es que la mayor parte del tiempo, eso que se estudia ni siquiera es realmente lenguaje. Y bueno, creo que la principal labor de una persona pensante es conocer, primero, qué está detrás de su manera de pensar. Sin lugar a dudas, esto es un problema de buena parte de la ciencia, no nada más de la ciencia social en particular, sino de la ciencia en general. Es decir, primero, como dice Gandar en su tesis doctoral de 2011, la ciencia es independiente de las ideologías. Entonces la ciencia no es ni materialista, ni objetivista, ni empirista. La ciencia no es una ideología. La ciencia es el método de observación, detección de patrones en la realidad observada y, luego de esos patrones detectados, pues la proposición de las explicaciones que nos ayuden a entender por qué son así. El fisicalismo, el panpsiquismo, el idealismo y otras versiones más conocidas, por nombrar algunas, como el estructuralismo y los modelos que se basan en la lógica y en las matemáticas, son, en resumen, bases para proponer estas explicaciones, pero no son la ciencia en sí. La ciencia es un método, no una ideología, no una teoría. No hay tal cosa como una teoría científica. Lo que hay son teorías que informan el método científico en uno u otro sentido. Claro que como los científicos son en buena medida materialistas actualmente todavía, pues parece que la ciencia es materialista, pero nada más alejado de la verdad. Tema 3. El método fenomenológico. Antes que nada, ¿qué es un fenómeno? Un fenómeno tiene una definición muy simple. Es aquello que podemos percibir, aquello que podemos experimentar. ¿Por qué se lo conoce como fenómeno? Porque es algo que sucede, como decíamos en un principio. Es algo que sucede para alguien. ¿Quién es ese alguien? El único alguien que puede ser, es decir, yo, el sujeto. ¿Por qué se le llama
de una manera a algo que parece que es lo único que hay. Es decir, ¿para qué ponerle un nombre a lo que percibo si no hay otra cosa? Es decir, lo que no percibo no existe, ¿o sí? Resulta que en algunas propuestas idealistas, como la propuesta de Immanuel Kant, pues sí, el fenómeno se tiene que oponer a aquello que no se percibe, que Kant le llamó el noumeno, es decir, aquello no perceptible. ¿Por qué necesito un noumeno? ¿Por qué necesito proponer cosas que no puedo percibir? Principalmente porque quiero conocer los mecanismos que están detrás de los patrones y del comportamiento de las cosas que percibo. Esta es la distinción que ya revisamos en un capítulo pasado entre las generalizaciones y las abstracciones explicativas. Entonces se supone que algunas explicaciones se benefician de imaginar, no de imaginar de cualquier forma, sino de imaginar con cierta lógica, con cierta razón, con ciertos criterios, es decir, una imaginación racional. Algunas explicaciones se benefician de cuestiones como las bacterias, que en algún momento fueron entidades totalmente abstractas, imperceptibles, o por usar un adjetivo más común, entidades teóricas, hasta que desarrollamos un microscopio suficientemente potente que nos dejó verlas, mientras no eran más que eso, explicaciones abstractas, imaginaciones que por el otro lado tenían sentido como explicación para el origen de las enfermedades. Pero bueno, esto de querer proponer entidades abstractas para poder explicar las cosas, también como que no es la única manera de pensar. En otras versiones de la ciencia, en particular de las ciencias médicas en el mundo, pues se ha funcionado muy bien con metáforas distintas, con metáforas que no tienen que ver con la lógica, que tienen que ver más con pensamientos mágicos, que tienen que ver con divinidades, que tienen que ver con la presencia o ausencia de espíritus. Y aunque desde Occidente, por llamarlo de alguna manera, a esta cultura materialista que nos caracteriza, podemos despreciar o podemos considerar descartables esas versiones de la realidad, la verdad es que cada vez más nos damos cuenta que hay una sabiduría específica que aprender de ese tipo de visiones de la realidad, que el materialismo médico, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, nos limita en buena medida y entonces perdemos la oportunidad de explorar otras maneras de cuidar nuestra salud y otras maneras de lidiar con las enfermedades. ¿Hacen falta estas imágenes abstractas para que las cosas funcionen? ¿Para que la ciencia funcione? En algún sentido sí, aunque bueno, este es otro tema, y de momento basta saber que a la fenomenología no le hacen falta. La fenomenología justo es la propuesta de partir de aquello que tenemos a la mano, de aquello que percibimos, de los fenómenos. Si acaso consideramos necesaria una abstracción o una metáfora para explicar algo, que sea a cuentagotas, con cuidado, es decir, lo mínimo necesario. ¿Por qué? Cada abstracción podemos decir que tiene un costo. ¿Pero un costo en qué términos? Bueno, un costo vamos a decir epistemológico. Porque mientras más abstracciones tiene mi explicación, menos fácil de comprobar es. ¿Por qué? Porque si se basa en la imaginación, pues ¿cómo la compruebo? ¿Cómo la pongo a prueba? ¿Cómo la socializo incluso? ¿Cómo argumento frente a mis colegas, frente a otras personas, que esa es la mejor explicación si está tan alejada de la realidad? Eso es costo epistemológico. Se supone que yo debo basarme en la experiencia porque de ahí vienen los fenómenos que quiero explicar en general. Entonces debo permanecer cercano a la naturaleza de los fenómenos que estoy explicando para las explicaciones mismas. ¿Cuál es el problema si no procedo con cuidado en ese sentido? Que pues entonces cualquiera puede imaginar lo que sea y cualquiera puede decir que esa es la mejor explicación. Se pierde el orden, se pierde el diálogo, se pierde el juego justo de la ciencia. Entonces una explicación es más cara o costosa a medida que requiere más metáforas. ¿A qué me refiero con metáfora? Me refiero a estas figuras que utilizamos para entender las cosas abstractas, las cosas desconocidas, en términos de algo que sí conozco. Por ejemplo, ver el ADN o la genética humana como si fuera un código. La palabra código viene originalmente del latín codex,
que está asociado con libro, con reglamento. Es natural que utilicemos la metáfora del código como un reglamento, como una serie de símbolos que representan instrucciones para caracterizar aquello que nos caracteriza como especie, aquello que informa, por ejemplo, al desarrollo celular y al desarrollo de los órganos y al desarrollo del cuerpo en general. Sin embargo, no hay que tomar las metáforas con ingenuidad. El hecho de que considere que la genética es un código no me debe llevar a extender demasiado la metáfora y entonces empezar a querer guardarlo, reescribirlo, privatizarlo, cosas que en términos de ética genética se han vuelto discusiones muy importantes precisamente por esas posibilidades. Cada metáfora debe tener una aplicación específica. Debo reconocer que estoy utilizando una metáfora y no perderme en mi propia fantasía. Otros ejemplos son pensar al cerebro como una computadora, asumir que la parte neuronal es el hardware y que la parte de los pensamientos y los conceptos es una especie de software, el átomo como un minisistema solar con un núcleo y sus electrones, etc. Hablando como economistas, la fenomenología podríamos decir que es el método que empieza con un costo epistemológico mínimo. No he mencionado, por supuesto, la parte histórica, que es decir, que la fenomenología, como método, pues viene de autores como Edmund Husserl, Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty. Estos datos, claro, como he dicho desde el principio de la serie, son cosas en las que no me voy a detener para no complicar, para no dar la impresión de que en realidad uno puede hacer una historia coherente de la filosofía o una historia coherente de la formación de estas nociones, cuando en realidad es un disparadero de versiones y de traslapamientos distintos que la verdad es que son interesantes si uno quiere entrarle al tema, pero cuando se quiere lograr más bien una exposición concisa, una exposición sencilla, pues no hacen falta, o por lo menos esa es mi versión de cómo tratar esos temas. Detengámonos un momento aquí en la antesala de la fenomenología. Veremos dos puntos importantes que es fundamental entender antes de describir los 4 pilares del método fenomenológico. Para empezar a entender mejor cuáles son los problemas o los pormenores de la fenomenología que van más profundamente, no nada más esta noción de partir de las cosas como son, partir de los fenómenos, partir de lo que veo, oigo, toco, gusto y huelo, aparte de otros sentidos, es decir, hay que reconocer que, como dicen Dan Zahavi y Sean Gallagher en su libro de 2013, en el que ya había dicho que estoy basando esta exposición, pues hay enfoques de primera y de tercera persona. ¿Cómo es eso? Hay cosas que el sujeto me puede decir de sí mismo, pero que alguien que lo esté viendo no podría percibir desde un punto de vista de tercera persona. Un sujeto, yo, puede reportar que piensa, que siente, que sueña, pero una persona que no sea ese sujeto, desde afuera, la tercera persona, pues no puede ver los sueños ni las emociones ni tampoco los pensamientos. Sin embargo, puede ver impulsos electroquímicos en el cerebro. La respuesta cerebral, su actividad, es un punto de vista de tercera persona de lo que, desde la primera persona, desde el sujeto, es una experiencia mucho más compleja, mucho más elaborada y rica. Podríamos convenir en realidad que los puntos de vista de primera persona siempre son más ricos, son verdaderamente experienciales, son verdaderamente complejos y multidimensionales, es decir, es la experiencia en toda su extensión y en toda su riqueza. Mientras que los puntos de vista de tercera persona, es decir, la interpretación que alguien puede hacer de la experiencia de ese sujeto, pues siempre serán más limitados o, por decirlo de otra manera, dependerán siempre de ciertas claves indirectas o representaciones parciales de la experiencia del sujeto. En segundo lugar, como requisito para entrar al cuarto de los 4 pilares del método fenomenológico, es entender la noción de introspección. ¿Por qué es importante la introspección para la fenomenología? Muy simple, necesito saber cuál es la experiencia que tiene el sujeto de su propia experiencia para obtener datos de primera persona, los datos básicos del fenómeno.
Pero ¿qué es la introspección? ¿Es tan simple como preguntarle a alguien qué siente, qué ve, qué experimenta, qué soñó? Pues no, no es tan simple. ¿Por qué? Porque la experiencia tiene varios niveles. Para no complicarnos y tampoco al mismo tiempo dejar esto a la interpretación de cualquier persona, porque entonces, insisto, podría volverse una diversidad de mundos y de realidades posibles, se volvería más bien una forma de arte que una forma de ciencia o un método, convengamos en que existen 3 niveles de introspección, los que voy a llamar la percepción, la reflexión y la metarreflexión. ¿Cómo se caracterizan estos 3 niveles? Muy fácil. La percepción, utilizando por ejemplo el sentido de la vista, sería yo veo. La reflexión sería yo sé que veo, es decir, estoy consciente de que veo. Y la metarreflexión, que es la propiamente científica, sería ¿cómo es que puedo ver? Es la pregunta que toma conciencia o reflexiona sobre la conciencia misma del acto de percibir. ¿Complicado? No, para nada. Probémoslo con el oído. Yo oigo, sería percepción. Yo sé que oigo. Cuando alguien me pregunta, ¿oyes eso? Entonces enfoco mi atención en el sentido del oído y trato de notar si aquello que esta persona me está preguntando en efecto está llegando a mi oído, en efecto lo estoy percibiendo. Eso no es algo que yo haga normalmente. Normalmente oigo sin preguntarme si oigo. En tercer lugar, la metarreflexión es la pregunta ¿cómo es que oigo? O, por el otro lado, también podría preguntarme ¿cómo es que sé que estoy consciente que oigo? ¿Cómo está consciente el sujeto de percibir lo que percibe? Esas preguntas, independientemente de que tengamos clara o no la respuesta, no, para nada, son las grandes preguntas de la ontología, son las grandes preguntas de la fenomenología. Sin embargo, podemos entender que es suficiente para esta antesala que son preguntas de 3 distintos niveles. Veo, ¿qué veo? Sé que veo y ¿cómo es que sé que veo? O ¿cómo funciona la vista? Habiendo entonces comprendido estas 2 nociones preliminares, podemos atender los 4 pilares del método fenomenológico. En primer lugar, el pilar de la reducción fenomenológica. Esto es, tenemos que convenir, tenemos que acordar que la percepción de los fenómenos debe estar desvestida de cultura, de ideología, de preferencias personales, de educación, de puntos de vista particulares, de puntos de vista políticos, de preferencias estéticas de todo tipo, y decantar la experiencia directa de todas esas particularidades de la cultura humana y de las ideas preconcebidas, decantarla a lo mínimo que sería el fenómeno en sí. ¿Es realmente posible hacer esto? Esa es una muy buena pregunta. En lugar de contestarla, les propongo lo siguiente. Asumamos que todo en la metodología, que todo en la ciencia, es tratar de hacer el mejor intento de aquello que nos proponemos. No ser perfectos, sino ser explícitos con respecto a qué nos proponemos lograr. Esto está un poco relacionado o aún muy relacionado con el tema de la precisión, de los instrumentos de medición. ¿Qué tan precisos son nuestros instrumentos de medición actualmente? Muy precisos. ¿Pero son totalmente precisos? No. ¿Por qué? Porque son instrumentos de medición. Un instrumento nunca podrá llegar a la precisión del fenómeno en sí. El fenómeno en sí siempre estará en un nivel distinto al instrumento de observación. No, la reducción fenomenológica nunca será perfecta. Pero, como método, como proposición de llegar, en el mejor de los casos, a el fenómeno en su pureza máxima o el fenómeno en sí, tal y como lo podamos, en la medida de nuestras posibilidades, pues me parece que es un punto muy importante y por eso constituye el primer pilar de la metodología fenomenológica. El segundo pilar de la fenomenología, la époque o époché en francés, es la suspensión de la actitud natural. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente, que seamos capaces de ir más allá de la costumbre. Estamos tan acostumbrados
a ver las cosas de cierta manera, a vivir el día a día a través de nuestras rutinas, de nuestras maneras de hacer las cosas, de nuestras maneras de entender las cosas, que quitar todas esas capas de cultura y de costumbre cuesta trabajo. De alguna manera tenemos que desnaturalizar lo que percibimos todos los días para poder verlo con ojos más neutros, para poder verlo desde un punto de vista, volviendo al pilar 1, más cercano al fenómeno reducido, al fenómeno desvestido de todos estos sesgos culturales, políticos e ideológicos que tenemos todos nosotros. Somos producto de nuestra cultura, somos producto de nuestra educación. Por lo tanto, nadie tenemos un punto de vista neutro. Ese se entrena, ese se practica para poder llegar a una visión lo más cercano, como dije, al fenómeno en su más pura expresión. El tercer pilar del método fenomenológico, la variación eidética. ¿Qué es este nombrecito dominguero? Bueno, en realidad es muy simple. Es el método que se utiliza para reconocer qué es un fenómeno en sus partes, qué lo constituye. ¿Cómo sé? Porque claro, acuérdense que fenómeno, como lo hemos definido, pues es aquello que experimento, pero la experiencia no es una pasarela de cosas, la experiencia es un continuo de estímulos perceptuales, es un continuo de visiones, escuchas, olores, gustos, cosas que siento en la piel, en el cuerpo, que nosotros, dependiendo de nuestra educación, dividimos en ciertas cosas. Culturalmente podemos decir teléfono, pared, lámpara, cielo, nube, pero en realidad las nubes están bien definidas, siempre son contables, una nube, dos nubes, tres nubes, o son un buen ejemplo para darnos cuenta cómo las cosas no siempre son unidades bien definidas, no siempre son unidades bien delimitadas, y de hecho nunca lo son, pero estamos tan acostumbrados a funcionar detrás de tantas capas de convencionalismo cultural que pensamos que la experiencia está hecha de cosas. No, la experiencia está hecha de un continuo de información perceptual que artificialmente, para funcionar en el mundo, dividimos en cosas. Ese paso simple de darnos cuenta que asumir que hay cosas ya es una operación, digamos, arbitraria, no necesariamente artificial, pero sí impuesta sobre el continuo de la percepción, ya es el principio de la epoye. Y también nos ayuda a iniciar con la variación eidética, es decir, preguntarnos cuáles son las invariantes de los fenómenos. ¿Qué hace a una lámpara? Si le quito el foco, ¿sigue siendo una lámpara? Si nunca prendiera porque no tuviera cómo conectarse a la corriente, ¿sería una lámpara? ¿O a una lámpara la define echar luz? ¿Es una lámpara si no echa luz? Una nube. ¿Qué hace a una nube? Si el cielo y la nube tienen el mismo color, ¿puedo distinguirla? Si la nube no parece tener una textura algodonosa o vaporosa, sino en cambio tiene una textura casi del tipo de una niebla, ¿sigue siendo nube? ¿En qué momento se divide la niebla de la nube? Bueno, la niebla es baja, está a nivel del suelo generalmente, pero ¿es siempre así? Una nube, si yo estoy muy alto en una montaña, por ejemplo, ¿se convierte en niebla? Nada más porque está a la misma altura que yo. Digamos, son ejemplos sencillos del pilar de la variación eidética. Las preguntas que nos hacemos para ver de qué están hechas las categorías con las que funcionamos. O por decirlo de otra manera, de qué están hechas las cosas que le imponemos a la experiencia, que es un continuum perceptual. El cuarto pilar y en último lugar, aquel llamado la corroboración intersubjetiva. Sí, otro nombre elaborado para algo que es muy simple, es decir, pongámonos de acuerdo. Si yo te digo que eso es una nube, ahora ve tú qué es aquello que yo estoy viendo y veamos juntos si coincidimos en sus propiedades, si coincidimos en la manera de describir ese fenómeno, si coincidimos en aquella invariante, en aquellas características mínimas
que forman a ese fenómeno. Otro ejemplo que me encanta de estos bordes entre categorías es el de arbusto y árbol. ¿Qué es un árbol y qué es un arbusto? Al arbusto lo define nada más la altura, pero si un árbol tiene el tamaño de un arbusto, ¿se vuelve arbusto y luego deja de ser arbusto cuando crece? ¿O un arbusto siempre es un arbusto y un árbol siempre es un árbol? ¿Una palmera es un árbol? Uno puede pensar, bueno, es el tamaño del tronco el que define a un árbol con diferencia a un arbusto, pero estoy seguro de que no hay en ningún caso un arbusto que tenga un tronco más ancho que aquello a lo que llamo árbol. Por ejemplo, un árbol de un tronco muy delgado. Esto no es para romperse la cabeza tratando de resolver una discusión barroca. Es para darnos cuenta que las categorías son arbitrarias. No son, por usar un término de manera bastante irresponsable o ligera, no son naturales. Son impuestas a la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Bueno, la naturaleza de las cosas es una corriente, un continuo indiferenciado de información perceptual. Otra vez, no nos distraigamos pensando que la naturaleza está ahí. La naturaleza es el fenómeno, y el fenómeno es la experiencia del sujeto, y la experiencia del sujeto es un continuo de información perceptual. La corroboración intersubjetiva no es más que eso, acordar qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy percibiendo, qué es el fenómeno y ver cuál es la mejor manera de describirlo para que el conocimiento se pueda socializar, para que sea construido en un lenguaje común. Porque claro, el riesgo de la introspección que describimos antes es que entonces una afirmación o un estudio fenomenológico se puede volver exclusivo de la persona que lo experimentó. Y aunque en términos estrictos eso es cierto, cada experiencia es única, como ciencia, como método que informa a las explicaciones científicas, tiene que poder avanzar hacia la conformación de un lenguaje común, es decir, tenemos que podernos poner de acuerdo. Es la base de la ciencia, el diálogo, la comunicación, la corroboración y la construcción intersubjetiva. La ciencia es, antes que nada, comunicación. Esto es todo por el tema 3. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.